Estamos nuevamente para una discusión acerca de la cultura en México, en una segunda entrega discutiendo el muralismo mexicano. Tuvimos en un primer video la oportunidad de discutir este movimiento artístico desde sus características como una coyuntura y a nivel ideológico. Hoy vamos a continuar en esta segunda entrega con la discusión de sus valores estéticos, de los logros artísticos, de la trascendencia cultural del muralismo mexicano. Bien, necesitamos entender que el muralismo se inscribe en un contexto de vanguardia. Hay un par de videos que yo les he hecho llegar y se completa con otros 4 o 5 en los que yo he querido que ustedes revisiten los elementos básicos. Es un repaso muy rápido, pero creo que significativo, de las vanguardias artísticas del siglo XX. Empezamos nosotros con simbolismo, con Puvis de Chavannes, con gente como Moreau. Avanzamos hacia el impresionismo, con Manet, con Monet, con Pissarro y los grandes maestros franceses básicamente. Una que otra maestra también incluí, por ejemplo la sensacional Mary Cassatt, con esas pinceladas únicas. En fin, no podemos extendernos, no podemos involucrarnos tan de lleno en estas vanguardias porque no es el tema de nuestro curso. Sin embargo, necesitamos hacer esa mirada retrospectiva para comprender los logros, las influencias y situar al muralismo mexicano en su ecosistema cultural. Le llamamos ecosistema en lugar de contexto, en lugar de situación a secas, porque hay toda una serie de posibilidades. Hay una serie de movimientos artísticos, una serie de luchas sociales, una serie de imposiciones capitalistas conviviendo en este momento y que tendrán un impacto no solamente en este movimiento, sino en el resto de ellos. Así es como le llamamos entonces ecosistema, porque no está aislado, porque no es monolítico, no es de una sola forma, tiene muchas facetas. Así pues, el muralismo se considera un movimiento artístico. Significa entonces que personas, que artistas, reflexionaron acerca de qué cosa querían plasmar en el muro y establecieron los grandes parámetros, las grandes líneas de acción para hacerlo. Les pido por favor que busquen en la red, es una de las ventajas de tener esta red internacional, busquen el manifiesto que lanza David Alfaro, justamente reivindicando el papel del muralismo y lo que a su juicio invitaba a que los artistas plasmaran en estas obras. Significa entonces que no es algo que simplemente a alguien se le ocurrió una buena mañana y empezó a hacer. Tampoco es solamente algo que estuvo financiado por un gobierno. Ya vimos en el video anterior que algo hay de esto, pero no se limita. No hay nada más de eso, hay mucho más, hay un espíritu creativo, hay un espíritu de lucha detrás de este movimiento. Sí es pagado por el Estado mexicano y sí cumple las misiones culturales, las misiones sociales que el Estado le impuso, pero es mucho más. Y nosotros nos quedaríamos muy cortos si no tomamos en cuenta eso de más, eso extra que también tiene esta gran manifestación artística. Así pues, el muralismo como movimiento tiene una trascendencia que dura décadas. Si nosotros estamos partiendo o haciendo girar nuestra discusión en torno a 1921, no significa que ahí se agota. Habrá cosas que todavía vendrán en las décadas siguientes. Todavía en la década de los años 70 se pueden reconocer murales muy destacados y hasta la fecha podríamos constatar que se siguen haciendo murales. No significa que todos ellos sean parte de este movimiento muralista mexicano, pero ha tenido una trascendencia importante. Bien, hemos dejado claro entonces que sí es un movimiento artístico. Ahora, ¿qué influencias tiene? Bien,
En primer lugar, hay una tradición antiquísima, milenaria, en esta tierra respecto a los murales. Podríamos mencionar por lo menos tres grandes luminarias en el escenario muralista autóctono, indígena. La más antigua, por supuesto, es Teotihuacán. Y de eso le he dado un par de pistas en videos anteriores. El área maya tiene sensacionales murales. Piensa en Bonampak, por ejemplo. Y podríamos cerrar con Cacaxtla, en el actual Tlaxcala. Esas tres áreas, esas tres zonas culturales, cada una en su época, ha dado no a México, al mundo entero, señas, ejemplos y manifestaciones murales que no tienen parangón en otro lugar, en otro momento de la historia. Un poco con esta experiencia, con esta forma de expresar creencias, conocimientos, formas de ser y formas de hacer, podemos ir situando a esta otra manifestación, al muralismo mexicano del siglo XX, en ese contexto, en ese antecedente, que si bien no fue aprovechado en sus restricciones, en sus modelos, en sus colores por los artistas modernos, sí queda como una marca, como una huella, como una herencia que algunos de ellos van a saber apreciar y ver, como David Alfaro. No es que sea el único, pero es quien escribe el manifiesto del que te hablaba, ¿ok? Cuando en este año, en estos años 20, la encomienda del Estado mexicano es pintar las paredes con lo mejor de la mexicanidad, no parten de cero, porque había toda una efervescencia cultural en el planeta. Estamos hablando del famoso periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, una época casi idílica, una época donde surge la ciencia como la conocemos actualmente, la filosofía de la ciencia como la seguimos haciendo sigue allí, la epistemología se transforma y el arte no es la excepción. El arte vive un momento de gran fervor, de gran respeto, de gran creatividad, de mucha iconoclastia. Es una ruptura con las formas añejas, con lo anticuado que ya les parecía a estos artistas, el siglo que no hacía mucho había terminado, el siglo XIX. Y el muralismo es parte de estos grandes movimientos. Así como en las presentaciones tú has podido ver simbolismo, impresionismo, fauvismo, etc. El muralismo es uno de estos movimientos internacionales. No solo en México se hizo mural, no solo en México hubo muralismo, ¿de acuerdo? También en Europa, también en Estados Unidos. Prueba de ello son las hermanas Greenwood, que van a participar del movimiento muralista mexicano sin ser mexicanas. Por eso hablamos de movimiento artístico, porque no es exclusivo de un grupo de gente, es un movimiento internacional, ¿sabes? Tiene más bien que ver con una actitud, no tiene que ver con el color de tu piel o con tu nacionalidad, tiene que ver con una actitud. Y el muralismo mexicano pronto desarrollará una actitud de protesta, de crítica social. A veces a este tipo de murales, a este tipo de arte se le llama realismo social, porque es una pintura comprometida con el sufrimiento de la gente, comprometida con las causas más justas, con las causas más nobles de las naciones, con los ideales, con las aspiraciones más profundas de los pueblos. Y el muralismo, insisto, pronto va a adquirir este cariz, pronto va a tomar esas tonalidades contestatarias y contrarias al statu quo, al mainstream, al establishment. Y serán los años más felices, más gloriosos de este muralismo mexicano. ¿Cómo explicar, si no de esta manera, que uno de los primeros
pintores pagados por José Vasconcelos, que fue David Alfaro, va a terminar décadas después en la cárcel, justamente por sus ideas de izquierda, justamente por sus ideas socialistas. A veces este tipo de arte está relacionado a estas corrientes políticas, de izquierda, socialistas, procomunistas, etcétera. Recuerda que es un momento en el país donde sí hay un partido comunista activo, bueno, no solo en el país, en todo Occidente, hay partidos comunistas que están activos y son muy contestatarios, tienen una cobertura a nivel de adeptos muy importante y es parte de la discusión nacional. Hoy nosotros no lo podemos sentir tan a flor de piel porque no existe en nuestro país, bueno, ya no digamos un partido comunista, no existe la izquierda en nuestro país, es un montón de advenedizos que como ratas huyendo del barco han buscado dónde arrimarse. Pero bueno, esa es otra historia que no veremos en este semestre. Es parte entonces el muralismo mexicano de toda una forma de ver el mundo, de entender las relaciones de poder, una forma socialista, una forma marxista. Y después de unos años, después de que termine la guerra, en 1918, y después de que empiecen los pueblos a lamer sus heridas, también llegarán las ideas leninistas de Rusia hacia nuestros países, de varias y diferentes formas. Bien, tenemos entonces un movimiento que no es solamente de lo que está pintado en una pared, sino de las ideas y del activismo político que tienen sus creadores. Como te puedes dar cuenta, es una forma de arte que puede tener un compromiso social. Por eso es tan trascendente. Y por supuesto que podemos y vamos a criticar lo que plasmaron en los muros los y las artistas, pero siempre teniendo en mente que había un trasfondo, un trasfondo, insisto, político, social, en lo que hacían y un compromiso hasta cierto nivel con las masas de gente que vivían de cierta manera, que tenían ciertos usos, que tenían ciertas costumbres, que tenían ciertas condiciones materiales de existencia. Este muralismo entonces llega a este mundo ávido de ideas, ávido de romper los moldes, de romper los esquemas, y se instala completamente. Vamos a ver nosotros ejemplos en una presentación específica para muralismo mexicano. Sin embargo, tú ya has explorado algunos de estos ejemplos al realizar tus imágenes interactivas y estoy seguro de que has notado algunos elementos básicos. No están enfocados, por ejemplo, a representar, a hacer una copia fiel, exacta, fidedigna del rostro humano, de la anatomía humana. No es la intención del muralismo, ¿sabes? El muralismo está plasmado en soportes muy grandes, con un metraje enorme, por lo tanto las figuras no pueden ser tan detalladas. Están representados grandes grupos de personas, si lo has notado, están representadas personas interactuando. Piensa por ejemplo en el ataque a la maestra rural. Aunque no es un mural monumental, hay gente interactuando. Una maestra está siendo arrastrada del cabello, un libro está siendo deshojado, hay una violencia que destila de ese mural. No importa, lo más importante, el énfasis no está en los rasgos de la gente, aunque los hay. No, está en las acciones, está en comunicarnos lo que está sucediendo. Y no es solo el ataque a una sola maestra rural. Como ustedes me escribieron allí en los marcadores interactivos de sus imágenes, representa la educación socialista del país en el momento, en los años 30, y representa a los grupos más retrógrados atacando a esa forma de educación, esa propuesta. ¿Quiénes son esos grupos? Los grupos que detentan la violencia. El famoso hombre con el escapulario, un católico. Recuerda que en esos años el país
no hacía mucho que había sido desgarrado por una batalla entre el gobierno federal y los católicos mexicanos, la famosa Guerra Cristera. Estaba a flor de piel todo esto que apenas había pasado, las heridas aún no se restañaban, y el mural entonces responde a esa realidad social del momento. Como te digo, no tenemos que buscar la maestría solamente en la pincelada, solamente en el trazo, solamente en la composición de estos murales, sino en la iconología, en los significados profundos que los y las autoras nos quieren comunicar a través de su creación. Como este mural que yo te comento, podríamos hacer una lista larga. Sin embargo, cada uno de ellos tú los irás viendo cuando hagas tus trabajos o en la presentación de que te hablo, y vamos a poder notar cómo hay una lucha que siempre está representada con unos y otros personajes. Piensa en un mural que no tiene seres humanos representados, El día y la noche, por Rufino Tamayo. Podremos, a pesar de que no hay hombres y mujeres, podremos detectar una lucha de contrarios. Podremos captar en ese mural en el que aparece un jaguar y una serpiente, detectar estas notas de complementariedad, de equilibrio, de desafío. ¿Las podremos notar? Por supuesto. Ya leeré sus trabajos, pero podemos adelantar que sí, porque también el jaguar tiene un cargadísimo simbolismo solar, cálido, masculino, que es herencia de esta forma indígena de ver la dualidad. Y la serpiente, por su parte, está cargada también de un gran simbolismo térreo, telúrico, femenino, de fertilidad, que también es herencia de aquel pensar mal llamado prehispánico, autóctono, indígena. Tamayo, uno de los artistas más grandes de este país, pero de los menos reconocidos, supo plasmarlo en ese monumental mural que tú puedes ver allí en el vestíbulo del Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. También en ese mural, aunque no proviene de los años 20, no proviene de los años 30, podemos captar esta lucha, este ánimo, este instinto, este ADN que tiene ya de por sí el muralismo mexicano. Entonces, ya hemos visto cómo este movimiento, esta idea premeditada, esta idea de cómo representar la realidad, puede considerarse efectivamente como un movimiento internacional. Y ahora podemos ir detectando algunas de sus señales, su compromiso social, que podemos rastrear siempre los elementos de lucha, de resistencia. Y habíamos hecho una lectura donde el autor nos hablaba de por qué la resistencia, por qué el concepto de resistencia es tan importante en los estudios culturales. Ya verán entonces cómo aquello que estamos leyendo en los textos tiene que ver también con lo que estamos viendo, con el arte que estamos viendo, y todo ello en conjunto nos da una idea de hacia dónde va la cultura mexicana en estos años. Por lo tanto, podemos ir cerrando hoy para decir que esta cultura mexicana se encamina hacia una refundación sobre unas bases indigenistas, ya lo hemos dicho, unas bases nacionalistas, pero muy pronto también empieza a aspirar a refundar este Estado-nación sobre bases de resistencia, de lucha social, de compromiso social, sobre bases de aspiraciones que están más allá de comer, de dormir, de vestir, de tener un techo para cobijo, para abrigo, y que buscan exaltar lo mejor del espíritu humano, lo mejor de la creatividad humana. Hay un mural que ya no nos dio tiempo de incluir dentro de las asignaciones, La Ronda en el Tiempo, que es de Fanny Rabel, y ese mural nos habla justo de esto que yo estoy platicándote. Ok, hay un pasado, podemos conocerlo, podemos sentirnos orgullosos, criticarlo, ok, pero es nuestro pasado.
Y también hay un futuro, hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos proyectando. Ese mural, La Ronda en el Tiempo, aunque las figuras que tú vas a ver son niños tomados de las manos, como bailando en una ronda, tiene entonces una explicación, tiene una carga emocional, tiene una carga cultural que va más allá de una simple ronda o que un juego infantil. Eso es lo que caracteriza casi siempre a los murales que se realizan en México en estas épocas. No, tenemos que estudiarlos más allá solo de los elementos iconográficos que tienen. Esconden, y a veces lo esconden muy bien, un discurso, una idea de la vida, ¿sabes? Una visión, una proyección de la historia del país, que podemos considerar una promesa que los artistas están haciéndole a la nación mexicana. Una promesa de algo que está por venir, de algo que podemos generar, que está al alcance de nuestra mano. Y recuerda, con esto cierro, que fueron obras creadas en épocas bien difíciles, después de una guerra civil, en una época de depresión económica, después en un entorno de guerra global. Qué importante es entonces que el arte que está en el momento tenga este compromiso. Si quieres, después discutimos cuántos realmente lo vieron, cuántos lo entendieron, que me parece que serían aún menos. También lo podemos discutir, pero hoy nos quedamos con si hay este toque, si hay este espíritu de compromiso social y de promesa histórica en el muralismo mexicano. Más allá de los debates que emprendamos, de los peros que pongamos, también debemos reconocer que eso está presente y hay que valorarlo. Es algo valioso que no muchas veces en la historia de nuestro país se ha presentado. Con esto cierro. Tendremos probablemente una tercera, quizá si es necesario una cuarta entrega acerca del muralismo. Por hoy con esto nos quedamos. Ha sido un gusto saludarles. Dejen algún comentario inteligente como ustedes acostumbran. Pongan el toque artístico en todo lo que hagan y nos estaremos saludando muy pronto. Hasta luego.